Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Y el tema es el mismo que estábamos viendo el jueves, pero vamos a añadirle y vamos a ponerle permaneciendo y creciendo constantemente en el Señor. Vamos a esperar porque en Dios hay paciencia. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se sienten dichosos de estar en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que a veces quizás no logramos entender la magnitud de nuestro llamado, pero es algo glorioso. Amén. Es algo glorioso, la verdad. Cuando logramos entender la magnitud del llamado nuestro y la posición del Señor, es ahí donde nosotros logramos, hermano, entender que no tiene ningún sentido volver atrás. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Pueden sentarse. Son versículos que si nosotros los leemos así corrido o lo leemos solamente por leer, quedamos igual, ¿no? Quedamos lo mismo. Recuerde que la Biblia no es una revista cualquiera, es la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia es un libro de estudio. No podemos leerla solo por leer o por decir leía la Biblia, sino que hay que meditar en ella, hay que estudiarla, ¿verdad? Y me encanta lo que el apóstol habla. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. A los que estamos en Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. No es porque nosotros hayamos querido, no porque a Él le ha placido llamarnos a su presencia. Amén. Dice que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de la carne. Amén. O los deseos que están en el ser humano sin Cristo Jesús, que es pues pecar, ¿no? ¿Verdad? Hacer todo lo que hace la gente sin temor, sin pensar en el mañana, sin pensar en las consecuencias del pecado. Nosotros que estamos en Jesús nos hemos ahora dado cuenta de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Y nos han sido dado, todas las cosas nos han sido dadas a nosotros. Pero ¿cómo conocer todas esas cosas? Es necesario tener conocimiento. Amén. Y eso quiero hablar en esta mañana porque
El apóstol está diciendo que se nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y si gracias a Cristo Jesús nos ha sacado de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Amén. Y las promesas de la vida son para nosotros. Si nosotros pensamos en esto, es donde Él habla que si meditamos en lo que nos ha sido dado a nosotros hoy, tenemos que ser diligentes para poner a nuestra fe virtud. Y la virtud es una fuerza que hay en el ser humano. Hay tres virtudes teológicas que son la fe, la esperanza y el amor, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y la mayor de ellas es el amor. El amor es una fuerza. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Es una virtud, es una fuerza que hace desaparecer el odio, la indiferencia, el prejuicio. Amén. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Y la esencia del amor fue manifestada por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para con el mundo entero. Amén. Y por ese amor, por esa fuerza de ese amor que Cristo mostró en su sufrimiento y en la cruz, es que nosotros ahora estamos libres. Amén. Libres por ese amor con el cual Él nos amó. Entonces, son tres virtudes teológicas que hay. Sin embargo, el apóstol está hablando que hay que añadir a nuestra fe virtud. Y si las virtudes son fuerzas que ayudan muchas veces, hermanos, a sobreponernos a las cosas contrarias, quiere decir que la fe o la virtud en el ser humano es una fuerza que nos impulsa a disponernos a crecer en el conocimiento de Jesús. Porque si solamente tenemos fe nada más, fe en el Señor, estamos escritos, somos salvos, mi nombre está escrito en el libro de la vida y me quedo ahí, no creceré. Tengo que entender cuál es el llamado, por qué estoy en Cristo Jesús. Nadie me engañó para venir a Cristo, nadie me lavó el cerebro, sino que en un momento determinado el Espíritu Santo me tocó el corazón y me doblegó ante mi Creador. Y de pronto nos dimos cuenta que ser cristiano es estar cerca de Dios, cerca de nuestro Creador. Amén. Estar dentro de la voluntad perfecta del que me llamó, del que me creó, aún desde antes de que yo naciese ya me conocía. Cuando pensamos en estas cosas es donde valorizamos nosotros nuestra vida cristiana. No estamos acá porque es costumbre venir los domingos. Estamos acá porque amamos a Dios. Amén. Amamos a Cristo por lo que Él hizo en nuestra vida y valorizamos lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Y entendemos que estamos amparados bajo su presencia, con su sangre, y que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, no de mal. Aleluya. Amén. Él quiere que estemos creciendo constantemente en el conocimiento de Él. Pero al hablar de conocimiento no estamos hablando, aunque es importante lo que hablamos la vez pasada, de leer la palabra de Dios, lo cual es importante, claro que sí. Pero no estamos hablando de memorizar la palabra o entenderla teóricamente, sino que la palabra de Dios, hermano, da vida cuando nosotros en verdad la practicamos. Es ahí donde se ve la respuesta de Dios. Es ahí donde se ve su gloria, cuando la practicamos. Es ahí donde las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. Amén. Cuando yo no me quedo solamente, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que me estén diciendo a cada momento que ore, no es un mandamiento de hombre, porque Jesús mismo lo hizo. Amén. Hablábamos acerca del crecimiento físico. No, los niños que han nacido, que están tiernos acá, ¿verdad? Han nacido y están creciendo y están conociendo. Están conociendo este mundo en el cual ellos ahora están. ¿Y quiénes le están enseñando? Las mamás, los papás le están enseñando a ellos. Ellos, si tienen 6 meses o tienen 8 meses,
no conocen nada del 99% de lo que pasa en este mundo. Van a tener que ser enseñados e instruidos. Primeramente en la casa por los padres. Van a crecer en estatura y en el conocimiento que se les dé en la casa. Luego serán enviados a la escuela, donde se les enseñará a leer, a escribir, y les enseñarán muchas cosas. Entonces están adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Luego hay cosas que ellos desconocen. Llegan de la niñez, pasan a la adolescencia, y hay cosas que empiezan a llamarles a ellos la atención. Y por mucho consejo que uno les dé, ellos van a tener la curiosidad de querer saber de esas cosas. ¿Ves? Porque su cuerpo se lo va a pedir. Les van a entrar a otro campo de conocimiento, donde se darán cuenta que la vida no es un sueño, no, que la vida a veces es dura, ¿no? ¿Verdad? Y que a veces hay desengaños, hay traiciones, y hay gente que también te ama de verdad. Pasarán por dolores, reirán, prosperarán, algo otro no, pero los padres ahí no podemos hacer nada, porque ellos llegarán a un momento determinado donde tomarán sus propias decisiones. ¿Entienden, hermano? Sin embargo, siempre estaremos con ellos, en las buenas y en las malas. Amén. Pero las decisiones de ellos son las decisiones de ellos cuando ellos crezcan. Ellos decidirán si agarran el consejo nuestro de prosperar o de evitar ciertas cosas que muchas veces tampoco nosotros sabemos si serán bien para ellos o mal, pero según el conocimiento que tenemos a veces las aconsejamos a ellos y dependerá de ellos agarrar el consejo. Muchos al final se darán cuenta que se equivocaron al no agarrar el consejo. Agarraron el consejo equivocado y fracasarán en la vida. Amén. Pero verán cómo ellos saldrán adelante y al final, pues, ¿verdad? Cada quien cosecha lo que siembra. Amén. En la vida cristiana, nosotros vemos que cuando llegamos a Jesucristo, por primera vez, cuando Él nos toca y nos convierte a Él, nos llamamos niños, ¿no? Niños cristianos, ¿verdad que sí? No conocemos nada de Dios, no conocemos nada de Cristo, no conocemos nada del Espíritu Santo, no sabemos qué es orar. Necesitamos que nos enseñen cómo se vive la vida cristiana. Entonces necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Los apóstoles en un momento determinado le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Jesús mismo oró. ¿Verdad que sí? Amén. Él dependió de una vida de oración, que es el primer punto que queremos tocar en esta mañana para poder hablar acerca de cómo crecer en el Señor y permanecer en Él. Porque no solamente es crecer, hay de permanecer. Amén, de permanecer. Y entonces vemos que Jesús pues dependió de la oración, porque estaba en un cuerpo semejante al nuestro. Amén. Él dependió de la oración y de la presencia del Espíritu Santo para poder ejercer su ministerio. Él era Dios, claro que sí, y Él es Dios también. Pero los poderes divinos que Él tenía, Él no los usó, porque estaba en este cuerpo. Para poder vencer el pecado y para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, hermano, Él dependió de la oración, de la obediencia a su Padre. Amén. Él también fue niño, ¿verdad que sí? Y creció también. Creció. Dice la Biblia que Él creció en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Verdad que sí? Amén. Y eso pues vemos un ejemplo en Lucas 2:52. Dice que y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en sabiduría espiritual, ¿no? En conocimiento, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Humana, ¿verdad? Y de Dios, como un niño, ¿no? ¿Verdad?
y en estatura, físicamente hablando, y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Luego también en Samuel está igual, las mismas palabras aplicadas a Samuel en 1 Samuel 2:26. Pero el Señor pues dependió primeramente de la oración. Amén. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo dice que el Señor entró en 40 días de ayuno y oración antes de comenzar su ministerio. Siempre estaba orando. Él pasaba noches enteras orando. Él fue tentado en todo semejante a nuestra humanidad. En todo lo que fue tentado Jesús también. ¿Entiende eso, hermano? No podemos decir, no, él no fue tentado en esto, no, él fue tentado en todo. En todo. Pero su vida de oración lo mantuvo a él permaneciendo en la voluntad perfecta de su Padre. Y él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces él, después de administrar todo un día entero, donde la gente lo apretaba, las multitudes lo seguían, hermano, la gente era sanada, sin siquiera él tocarlo, mucha gente lo tocaba a él, ¿no? Y la gente era sanada. Y era su vida consagrada a su Padre. Amén. Entonces el primer punto para poder nosotros entender, amén, cómo crecer en el Señor y permanecer en la voluntad perfecta de Él, es tener la voluntad en nosotros mismos de poder tener una vida de oración. Amén. Saber la necesidad que tenemos de orar. Si Jesús oró y Él ayunó, ¿cuánto más yo? Amén. ¿Cuánto más yo? Y si usted se fija, hablamos la pasada, no quisiera hablar nada contrario, sino que una vida de oración, en la vida del cristiano, no cualquier cristiano tiene una vida de oración disciplinada. Es raro, es raro. La oración por lo general, hermano, es una área donde el cristiano se descuida. La vida de oración. En medio del ajetreo diario que tenemos de trabajo, de cuestiones familiares, de problemas familiares, de todo lo que se viene en la vida todos los días, hermano, nosotros tenemos que hacer lo posible o quizás lo imposible para poder tener un tiempo de privacidad con el Señor. Amén, hermano. Porque tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Amén, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a nuestra confianza en Dios tenemos que añadirle una vida de oración, porque al fortalecer la vida de oración con el Señor, entonces voy a empezar a conocerle a Él. Yo siempre he creído que cuando alguien quiere descubrir lo que hay en el corazón de Dios para él, no tiene que andar esperando que una profeta venga y le profetice. Tiene que empezar a orar y a someterse a la voluntad del Señor. Y el Señor te va a abrir el corazón. Y vas a empezar a descubrir lo que Él tiene para ti. Y entonces eso es para poder, ¿verdad?, agarrar otros versículos, porque son bastante profundos, los cuales tenemos que explicarlos más después, también de una manera más despacio, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de ese crecimiento, cuando el apóstol dice, ¿verdad?, que nos han sido dadas las cosas de la vida conforme a la piedad y la voluntad del Señor, y hemos oído la corrupción que hay en el mundo debido a los deseos de la carne. Él está hablando de valorizar lo que hemos recibido de Dios como hijos de Dios que somos ahora. El Espíritu Santo que está en nosotros no lo tiene todo ser humano. Solamente los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Desde el momento en que Cristo Jesús, hermano, tocó nuestro corazón y nos convirtió a Él, desde ese momento se te abrió a ti, se te dio una licencia para poder entrar al lugar santísimo a través de la oración. Ama Soba. Puedes entrar cuantas veces quieras a la presencia de Dios, a hablar con Él. Mira, por decir, añadir a vuestra fe virtud. A la fe.
Amén. Acercarse a ese Dios que nunca has visto, pero que sabes que es real. Amén. Y que ha creado todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos también. Entonces tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y quisiera darle el concepto de virtud para poder entender, amén, lo que está hablando el apóstol. ¿Qué es virtud? Virtud es del latín virtus. El concepto de virtud hace referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Existen distintos usos del término vinculados a la fuerza, al valor, al poder de obrar, al poder de obrar, la eficacia de una cosa o la integridad de ánimo. Entonces quiere decir que la virtud es una fuerza. Quizás el hombre le llama fuerza de voluntad, ¿no? Si usted se fija, en el Señor no todos tenemos la disposición de buscar de Dios como debe de ser. No todos. Amén. Pero Dios quiere que todos tengamos esa disposición. Porque Él quiere revelarnos a nosotros lo que Él nos dice en su palabra. Hay cosas que no las entendemos. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Dice el apóstol Juan que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Hay que entender lo que está diciendo Él. Porque tenemos necesidad de que nos enseñen. Pero Él está diciendo porque la unción misma nos enseña. Hemos sido ungidos. O sea, hemos sido apartados para servir a Dios. Y para poder representarlo a Él en esta tierra. Donde toda la gente camina bajo la corriente de este mundo. Mas nosotros ya no más. Sino bajo la voluntad de Dios. Amén. Y me gusta la palabra que el apóstol habla acá. Una palabra que yo le he dejado de estar usando últimamente. Donde él dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire, preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién quiere esas promesas? Amén. Son grandísimas. Amén. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Pertenecemos al reino de los cielos. Al reino de Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Los ángeles de Dios nos acompañan siempre. Amén. O aunque sea uno, ¿no? Pero siempre están los ángeles ahí a favor de los santos. Eso es una bendición de verdad estar en Cristo. Es un honor de verdad estar en el Señor. Amén. Servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos queda corto también porque nunca hemos estado delante de un rey o en su palacio, no sabemos cómo es. O el protocolo que se lleva en un palacio, cómo la gente entra, cómo la gente se viste, cómo la gente se sienta, cómo la gente come, el aseo que hay. Amén. No hemos estado en ningún palacio real todavía, ¿verdad que no? Por eso quizás nos cuesta entender que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe la magnitud de la bendición que tenemos? De poder acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la oración. Estamos platicando con Él. Él no tiene, ustedes no tenemos necesidad de una cita con Él. En cualquier momento que usted quiera entrar a la presencia de Él, Él lo recibe. Debemos de aprovechar esa bendición que tenemos.
Amén. A través de la oración. Que la oración fortalece al ser humano. O al cristiano, para hablar más claro, ¿no? La oración fortalece al cristiano. La oración, hermano, hace que el corazón se abra, hermano, a la persona que está hablando con el Señor diariamente. Diariamente. El Señor, siempre que Él administraba todo el día, en la noche Él no se iba a dormir, como yo lo hago. Yo no estoy mencionando a usted. ¿Verdad? No nada como yo, qué cansado me siento. Y se tiraba y no despertaba hasta 7 días. No. Él mandaba a los discípulos porque ellos no podían, estaban tan cansados. Pero Él era igual que ellos. Era hombre. Pero Él se iba al huerto a orar, a llenarse de Dios, a alimentar su ser interior, a tratar de platicar con su Padre. Y nosotros vemos quizás no lo voy a decir, Señor, ¿verdad?, acerca de los efectos que hay a través de la oración. Porque podemos desviarnos del punto principal que estamos hablando, que es de crecer y permanecer en el Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Iba a hablar de los milagros que hubieron, que hay y que sucederán a través de su vida de oración. Y eso nos puede emocionar a desear eso, sin olvidarnos que muchas veces pasamos por momentos difíciles de la vida donde no se obran milagros, donde tú debes de obrar, hermano, con fe y permanecer en el Señor firme, aunque la barca pareciera que se hunde. La fe en Él y esa vida de oración que has tenido te hará sostenerte en medio de la tempestad. Amén. Amén. Eso es permanecer, amén, en el Señor. Y es ahí donde crecemos. Es ahí donde crecemos. No cuando sucumbimos ante las pruebas. No habrá manera de enseñarle a otros a permanecer en el Señor. Y nosotros nos desmoronamos en medio de la prueba o de la dificultad por falta de una vida de oración. La vida de oración fortalece al cristiano. Amén. Estamos leyendo un versículo, ¿verdad?, en Mateo 26, versículo 41, donde Jesús nos aconseja y nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Somos tentados de diferentes maneras y de muchas maneras diariamente. Diariamente. Hay hermanos que con mucha habilidad huyen de ciertas situaciones que los pueden a ellos comprometer, ¿verdad?, o dañar su vida espiritual o su testimonio. Hábilmente huyen. ¿Por qué? Porque están velando. Y están velando porque tienen una vida diligente de oración. Y no se olvidan quiénes son. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Se dan cuenta que son cristianos. Y que ser cristiano no solamente es en el templo, es en todo lugar. Amén. En todo lugar. Porque Dios está en todo lugar. Amén. Y usted representa al reino de los cielos en la tierra. Amén. Amén. Usted es un embajador de Cristo. ¿Cierto, hermano? Un embajador representa a su nación. Amén. ¿Y cómo podemos ser dignos representantes de la nación del reino de los cielos? Viviendo conforme a los principios del reino. Y el Señor nos enseña uno de los primeros, que es velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ves? La carne es débil. ¿No? ¿Verdad? Hablando humanamente, ¿verdad?, el ser humano sin Cristo se enfoca más en las cosas materiales y vivir la vida, ¿verdad?, pensando solamente en vivir acá, pero no piensa el día de mañana, que el día de mañana morirá. ¿Me entiendes? Nosotros es diferente, es diferente. Esta carne es débil.
nos hace muchas veces pensar de una manera diferente, muchas veces contraria a la palabra. Y por eso hay que añadir a la fe virtud. O sea, la disposición de sobreponernos a la debilidad de nuestra carne para poderla someter a la voluntad del Espíritu a través de la oración. A través de la oración. Es importante orar, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. Orar sin cesar, ¿no? Tenemos que estar orando constantemente. Amén. Con nuestro Padre Celestial, ¿no? Amén. Platicar con él, abrir el corazón a él. Y porque es importante crecer en esto, dice que añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y el conocimiento es una facultad que está en el ser humano de conocer las cosas o de comprender ciertas cosas. Cuando usted vino a Jesús, y yo vine a Jesús ya mayores, traíamos cierto bagaje de conocimiento, ¿cierto? Amén. De cómo trabajar, de cómo comer, de cómo asearse, eso es conocimiento. ¿Verdad? O en su trabajo usted tiene conocimiento de cómo se hace, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén. Yo no sé su trabajo. Si llego yo, pues no sé, pero usted tiene conocimiento, me puede enseñar a mí. Entonces, cuando llegamos a Jesús tenemos que adquirir conocimiento. Conocimiento de la vida cristiana, de la vida espiritual, cómo se vive. Me recuerdo una hermana que no voy a decir el nombre, amén. Ella llegó al Señor, ¿verdad? Y pues llegó a una iglesia, pues, ¿verdad? Multitudinaria, ¿no? 500 hermanos en adelante. Es bien difícil que se atienda a una multitud de 500 personas. El pastor no puede hacerlo. No podrá hacerlo. Tendrá que hacerlo a través quizás de su gente que tenga, ¿no? ¿Verdad? Si es que logran a atendernos a todos. Pero es imposible. Entonces, como no le habían enseñado a ella, ¿verdad? Entonces ella seguía escuchando música no cristiana. Pues ella creía que estaba bien. Porque nunca había escuchado en un sermón que escuchar música no cristiana ya no es correcto para un cristiano. ¿Verdad? Pero cuando nos visitó a nosotros en un lugar pequeño y escuchó que yo dije que el cristiano, cuando venimos al Señor, todas estas cosas se dejan. Es más, nosotros no las dejamos por voluntad nuestra, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos da una fuerza para rechazar esas cosas ya. Amén. ¿Sí o no? A ver, pero cuando no se nos enseña, nos parece que es normal. Entonces escuchó que yo dije, escuchar música que usted escuchaba antes ya no es correcto. Y él se quedó así. Entonces llegar a la casa, botó la música. Botó la música, ¿verdad? Y ella no la escuchó más, ¿verdad? Porque tenía que ser enseñada, ¿no? Entonces añadir a nuestra fe virtud a la disposición de aprender y de crecer. Y a la virtud conocimiento. Amén. Dios nos ha dado una razón, que es una facultad que está en nosotros para comprender las cosas en las que vivimos. Pero la razón no es contraria a la fe. La razón humana es iluminada a través del poder del Espíritu Santo para entender lo que hemos adquirido hoy a través de Cristo. La inteligencia que Él me dio a mí desde que nací, ahora en el Señor entiendo que para mí es algo maravilloso estar en Cristo. Y que estoy en una nación donde el hombre no es dueño de esta nación, el dueño de esta nación es Jehová, Dios de los ejércitos. Y no solo de esta nación, sino que del mundo entero. Él creó los cielos, las estrellas, todo lo que ve nuestros ojos y lo que no logramos entender y comprender, Él lo ha creado. Amén. Y entonces, ¿dónde adquirimos conocimiento? No la desligamos de la oración.
No la podemos desligar. Porque el apóstol Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a quién. Dios. A Dios. Porque Él no rechaza a nadie. Porque muchas veces usted y yo nos sentimos incapaces de lidiar con ciertas áreas de nuestra vida y con lidiar con ciertas áreas del matrimonio y con lidiar ciertas áreas con la gente en el trabajo, en la sociedad, y no logramos cómo entrar ni salir. Entonces necesitamos sabiduría y conocimiento. Amén. ¿Y quién es el Señor? Él es la fuente de la sabiduría. Amén, hermano. No es el instituto, no es el seminario, no es la universidad. Hay que ir. Amén. Para adquirir conocimiento. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Si usted y yo queremos adquirir sabiduría y conocimiento. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca procede el conocimiento. Es tremendo, ¿no? Y da inteligencia. Yo que usted le ha dado aplauso al Señor. Así que si hay cosas que usted no entiende y no comprende, pues vayamos a la fuente de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia, que es nuestro Señor. Amén. A través de la oración, pidamos a Él sabiduría. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con lo que tú me has dado? Amén. ¿Qué hago con el talento que tú me has dado? ¿Quieres tocar un instrumento? ¿Qué hago con esta capacidad que me has dado de predicar tu palabra? ¿Qué hago? Amén. O cuando hay cosas que tú no entiendes de la palabra, tienes que ir a un libro, a un diccionario. Pero vamos primeramente a la fuente de la sabiduría del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Claro, tengo que investigar, pero tengo que pedirle a Él para que me aumente mi coeficiente intelectual. Amén. No sé si entiende eso, usted. Amén, pero le aconsejo que lo haga. Señor, aumentame mi coeficiente intelectual. Para que no se me dificulte entender lo que tú me enseñas en tu palabra. Para que no se me dificulte aplicar tu palabra a ciertas situaciones que a veces me parecen imposibles, porque son tan fáciles si yo les aplico tu sabiduría y tu inteligencia. Amén. Entonces el punto principal es ese, ¿verdad? La oración es muy importante para crecer. Amén. Pero con ustedes por ahí que aconsejamos al tierno, ¿verdad? Y no dejamos de aconsejar también a los maduros, porque siempre la gente de edad, usted se da cuenta, siempre hay acá, por ejemplo, hay una conferencia, acaba de venir alguien, luego que hay otra conferencia de matrimonios, luego que hay otra conferencia pentecostal del Espíritu Santo, una conferencia de milagros, una conferencia de liberación, para pastores, para líderes, para gente, bueno, para todo, porque la gente necesita conocimiento y sabiduría. Necesita aprender. Amén. Pero qué bueno es cuando nosotros, ¿verdad? El primer punto oramos. Amén. La oración no podemos descuidarla. Y pedir a Dios sabiduría y entendimiento e inteligencia para poder llevar, pues, y lidiar como lo hizo el rey Salomón. ¿Verdad? Cuando él pues tomó el reino de su padre David. Y David le dijo, mira, sé hombre para cumplir con los mandamientos de mi Dios. Porque el día que tú te apartes de Él y no cumples con sus mandamientos, Él te va a dejar. Y no te va a ir bien en la vida. Entonces, en sueños, se le apareció Dios y le dijo a Salomón, Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Qué tremenda experiencia, ¿no? Qué tremenda experiencia. Salomón le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría. Porque tu pueblo es grande y yo soy muy pequeño, soy muy joven.
y no sé ni entrar ni cómo salir. Dame sabiduría. Y eso le agradó a Dios. Y le dijo el Señor, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riqueza también. Amén. Y usted ya sabe, ¿no? La sabiduría y el conocimiento que tuvo Salomón, ¿verdad? Que la reina de Saba, cuando llegó a visitarlo, quedó asombrada de la vestidura de los sirvientes del palacio. La silla donde se sentaba. La plata era como piedras en los tiempos de Salomón. El lujo que había en el palacio de él. Yo nunca he estado en un palacio, ¿usted? Quiero decirle que cada día sube el palacio celestial y no logro comprender la magnitud de su grandeza. Aleluya. No la logro entender, es tanta el poder y la grandeza de nuestro Dios, que no hay nadie que logre de verdad explicar eso maravilloso y de lo cual nosotros somos participantes hoy. Amén. Tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, hermano, y a la virtud conocimiento. Amén. Y el conocimiento viene a través de la oración y a través de leer la palabra. ¿Verdad que sí? A través de leer la palabra, la Biblia, diariamente. Diariamente. Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Exhortándoos y enseñándoos cada día. Amén. Es importante que nosotros le demos prioridad a los principios que Dios nos enseña para poder crecer en Él y permanecer. Y permanecer en Él. Tener la disposición. A ver, sobreponernos a esa debilidad humana que tenemos, que muchas veces nos quiere a nosotros sofocar y asfixiar para no poder doblar rodillas ni siquiera un momento en las 24 horas que tiene un día. Amén. Somos demasiado inteligentes como para poder no arrodillarnos un momento en 24 horas. Y aparte de que eres inteligente, tenés la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es glorioso, ¿no? Amén. Gloria a Jesús. Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo, al hombre el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Amén. Ese conocimiento. Cuando nosotros inteligentemente nos alejamos de aquello que puede afectar nuestra relación con el Señor. Aleluya. Y que no nos afecta solamente a nuestra relación con Él, afectará también a los que nos rodean. Amén. ¿Verdad? Porque una pequeña locura que uno haga fuera de la voluntad del Señor afectará, si estoy casado, a mi matrimonio. Y si hay hijos, afectará a los hijos. Y afectará a la iglesia. ¿Ves? Es como un efecto dominó, ¿no? Entonces tenemos nosotros que adquirir conocimiento. Y tenemos que ir a la fuente del conocimiento que es nuestro Señor, el cual quiere que nosotros crezcamos en todos los aspectos. Él quiere que crezcamos integralmente. Que no cogíamos de un lado y nosotros no podamos crecer. Que diga, yo conozco esta parte, pero esta parte no. No, integral, completamente. Tengo algo en mi mente en este instante, el por cual el Señor dejó los 5 ministerios. Los cuales son necesarios en esta iglesia. Porque los 5 se complementan para poder enseñar a la iglesia. Amén. La palabra, el conocimiento de Dios. Para crecer y permanecer en Él. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Permanecer en Él. Acuérdense que con fe es confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que son. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A esa fe hay que añadirle virtud. A
la virtud conocimiento. Saber de que si estoy haciendo la voluntad del Señor y estoy en Él, pase lo que pase, truene lo que truene, reviente lo que reviente, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa fe, esa confianza de permanecer en Él y nunca decir, ¿dónde está Dios? Porque eso de verdad es lo más infantil que uno puede decir. Si Él está en todo lugar. Es más, está en nosotros. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás preguntando, hijo? Hay que volver primeramente a los primeros rudimentos entonces, como dice Hebreos. Hay que dejar los primeros rudimentos y hay que empezar a crecer. Para llegar a la madurez. Donde Dios te usará poderosamente. Porque es importante crecer y permanecer en Cristo. Porque los tiempos que estamos viviendo requiere de gente madura en el Señor para que Dios los use poderosamente para impactar a la gente de hoy. Pero la falta de crecimiento nos tiene sentados. La falta de crecimiento, la falta de conocimiento nos tiene sentados. No sabemos qué hacer. No hayamos qué hacer. No sabemos cómo salir afuera y hablar a la gente. No sabemos cómo atraer a la gente. Hay que preguntárselo a Él. ¿Qué hago? ¿Por qué Jesús no seguía las multitudes? ¿Qué había en Él? ¿Qué fluía de Él? ¿Qué más lama? Salía poder. Salía virtud. ¿Por qué? Porque su vida era una vida consagrada a su Padre. De cuando Él caminaba, era Dios en Él. La presencia del Espíritu Santo fluía a través de Él. Y las enfermedades, los demonios y todo aquello que necesitaba un toque del Señor no podían resistir la presencia de Dios y el poder que emanaba de Jesús. Y si usted y yo logramos de verdad romper esa barrera que nos tiene cercados, hermanos, en la vida de oración, y logramos de verdad entrar a la oración y a comernos este libro que es la palabra de Dios y sobre todo practicarla. Ya toqué 3 puntos. Orar, estudiar la palabra y practicarla. Amén. No necesitaremos estar gritando más de la cuenta. De estar creyendo que al final de mi predicación tengo que poner una alabanza esperando que el Espíritu Santo a través de la alabanza se mueva. No, será el Señor en ti a través de tu vida consagrada a Él. Ay, santo, aleluya. Donde Él emanará a través de ti, te respaldará, te ayudará, te dará las armas que tú necesitas. A veces no te das cuenta de lo que Él hace, ni lo comprendes. Pero es que pasaste un tiempo con Él, en privacidad, no te has descuidado, entonces Él te respalda. Te respalda. Es decir, es importante crecer. ¿Cuánto lo creen? Crecer en el Señor, crecer en su conocimiento. Que nadie se me sienta menos. Ahora, porque diga, pastor, yo no he ido a un instituto, no he ido a un seminario. O está bien si puede ir, o no puede ir. Olvídese de eso. Pero a través de la oración, vayamos a la fuente de la sabiduría y de la inteligencia y del conocimiento. ¡Ah, santo aleluya! Y Él te va a levantar con poder. Él te va a llenar de su unción y de su poder. No necesitas hablar mucho, será Él a través de ti. Amén.
que es importante de verdad ir a Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo. ¿A quién le servimos nosotros? ¿Quién es Él? ¿Qué pasa las 24 horas en el cielo, en su presencia? Él está orando las 24 horas. Los ancianos tiran sus coronas delante de Él. Diariamente están subiendo ángeles a darle información de todo lo que pasa acá. La masoquía más de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que la gente hace, de lo que la gente no hace, lo bueno y lo malo, diariamente. Es una administración tan perfecta que hay en el cielo. Una organización y una administración perfecta. Todo está controlado, todo. No hay ser humano que huya o que no esté en la presencia de Dios, sea bueno o sea malo. Todo está escrito en el archivo, en los cielos. Del ser humano, de todas las épocas, desde que fue creado, todo está ahí escrito, lo bueno y lo malo que cada ser humano ha hecho desde el día en que fue creado. Aleluya. ¿Qué clase de orden? ¿Qué clase de orden? Orden que a veces nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos y por eso no lo practicamos. Orden jerárquico, no lo entendemos a veces. Nos enojamos a veces con eso. Porque nos falta conocimiento. Amén. Hay que leerlo y hay que aplicarlo. El Señor dijo que el que escucha las palabras de Él y las practica. El oír viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe. Pero luego viene la virtud, la disposición de practicar la palabra en todo lo que haga, en todo lo que pienso y en todo lo que emprendo. A fin de agradar al que me llamó a su presencia. Amén. El Señor dice, el que oye mis palabras y las practica, le compararé a un hombre, a un ser humano prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, hicieron impacto en ella, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Permanecer en Jesús. A través de la obediencia, a través de practicar lo que nos enseña. Y es ahí el desafío, es ahí el reto, porque hay situaciones en la vida donde practicar la palabra que se te ha sido enseñada es difícil, porque la parte humana quiere accionar humanamente. Y la parte espiritual, lo que te ha enseñado, es a veces callarte, pero esta carne no quiere callarse, esta carne quiere responder de la misma manera que el mundo sin Cristo responde. A veces tienes que callarte como cayó Jesús. Y es ahí el reto, es ahí el desafío. Para poder permanecer en Él, para poder imitarle a Él, para poder crecer, tengo que imitar a Jesús. Amén. Él como cordero mudo fue llevado delante de sus creadores. No abrió su boca. No la abrió. A través de la vida de Cristo yo meditaba en los días anteriores cuando yo hablaba que los apóstoles se enojaban porque los niños querían acercarse al Señor. A Jesús no le molestaba eso, le molestaban a los apóstoles. Y él dijo, déjenlo que se acerquen a mí, ¿cuál es el problema? Luego aquellos cielos gritando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La gente le molestaba, cállense. A Jesús no le molestaba. Amén. No le molestaba. Le digo, ¿qué quieren que les haga? Que nos den la vista, ok, no vayan.
extrovertido que usted tenga. Dios lo ama a usted como usted es. Pero Él es paciente para con todos. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces vemos, hermano, cómo el Señor habla acerca a nuestra vida, cómo usted y yo debemos de esforzarnos por practicar la palabra. Amén. Practicarla. O sea, traerla pues a la acción, ¿no? A la acción, no memorizarla. Una cosa es conocer la palabra, lo cual es importante, hay que hacerlo. Hay que comernos la Biblia cuantas veces podamos. Pero hay que practicarla, ahí está el meollo. Ahí está el meollo de la victoria y del éxito, practicar la palabra. Amén. Amén. Si practicamos la palabra, olvídese que los cielos estarán abiertos sobre nuestra vida siempre. No te digo que vamos a pasar problemas, pero tú sabrás que cualquier problema que pasa, la mano de Jehová está contigo. Amén. Y que los hijos de Dios no quedan avergonzados jamás. Jamás. Porque si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Es glorioso de verdad, ¿no? Es glorioso. En Mateo 7:24 está el texto que estoy citando. Cualquiera que me oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre prudente. A un hombre, a un ser humano sensato, sea mujer o sea hombre, que edifica su casa sobre la roca. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, y no es de vez en cuando, porque la obediencia debe de ser constante y permanente hasta el último segundo de nuestra vida aquí. Mire, el saber ser dirigidos por el Señor para poder vivir la vida, hermano, cubierta con la presencia del Señor. La gente sin Cristo estará atribulada, estará corriendo de aquí para allá, hermano, y usted estará seguro. Usted estará como el salmista lo dijo en uno de sus salmos: aunque los montes se traspasen a la mar, yo estaré confiado. Confiado. ¿Verdad? Usted dirá como dijo Habacuc: aunque falten los animales en el corral, aunque falte el fruto del olivo, aunque me falte todo, yo con todo me alegraré en Jehová, porque Él en cualquier momento hará un milagro y me bendecirá con abundancia. ¡Ah, santo aleluya! Y vas a bajar con abundancia. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo su palabra. Estás obedeciendo a Él. ¿Y por qué estamos obedeciendo a Él? Dios mío, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? No. No lo hay. No lo hay. Cuando entendemos eso, cuando entendemos ese conocimiento, cuando lo tenemos impregnado hasta los tuétanos, entonces ahí donde vemos la gloria de Dios. Y ese es el desafío nuestro a diario, de entender a qué Dios estoy sirviendo yo. Dios mío multiplicó los panes y los pececillos para alimentar a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Hace dar luz al estéril. Detuvo el sol cuando se lo pidió Josué. Amén. ¿Qué tenían ellos más que nosotros? Tenían la misma fe, la misma confianza en el mismo Dios. Ese conocimiento el Señor quiere que lo tengamos, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere revelarse a nosotros cada día más. Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Él quiere vernos crecer, porque el tiempo lo amerita, el tiempo lo exige. Su venida está cerca y este mundo nos necesita. Amén.
necesita. Y estamos sentados sin hallar qué hacer. Conferencias de aquí y de allá. De ministros que a veces no sabemos qué hacer. Dimasai, cuando está el altar, cuando está la habitación sola, donde podemos doblar rodillas ante Él y pedirle, Señor, háblame y enséñame qué hago. Pero no de vez en cuando, constantemente. Constantemente. Hasta que Él te impulse a hacer algo y se hace sensible a la voz de Él, que Él te dice, ve a la izquierda y te vas a la izquierda, o no a la izquierda, o ve a la derecha y vas a la derecha, o Él te dice, siéntate y te sientas, levántate y te levantas, habla y habla, cállate y te callas. Aleluya. Esa sensibilidad solamente se produce a través de una vida doblegada a la oración. Solamente. Y la palabra, hay que comerse la palabra. El Satanás quiso tocar el estómago de Jesús cuando Él iba a comenzar su ministerio. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía hambre. Había pasado 40 días sin comer ni beber. Y Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la Biblia. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esta palabra es vida, son espíritu y son vida para nuestro ser interior. Amén. Cuando conocemos la palabra y la practicamos, hermano, tú te vas a mover con una confianza en el mundo y entre la gente. La palabra te dará una habilidad espiritual que aunque parezca bobo cuando te ve la cara de santo que tienes, no lo sos. No lo sos. Porque algunos piensan que el cristiano tiene que ser menso, ¿cuál menso? Somos la gente más inteligente que hay. Amén. La gente más despierta. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Siempre que tengo un lugar, yo me estoy preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quiénes son estos que están a mi lado, Señor? Porque esta gente desconocida. Entonces ejerzo la autoridad de Jesús. Señor, este lugar me pertenece a mí en tu nombre. El cual, cualquier ente desconocido que está acá, digo, ¡fuera en tu nombre! Y volteo a ver a la gente, se me queda viendo eso. Yo estoy en mi mente, estoy velando. Nadie sabe lo que estoy haciendo, pero yo lo estoy haciendo. Es así, tenemos que movernos. En su trabajo uno tiene que estar velando siempre y orando, amén. ¿Cómo usted se mueve? Entonces de Él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, hermano, a través de la oración. Aleluya. Tenemos que crecer. Pastor, ¿y por qué no crecemos en número? Tranquilo, hay que crecer espiritualmente primero. Primero lo espiritual, después lo demás. Esto puede estar lleno de niños. ¿Verdad que sí? Sin embargo, aunque usted se sienta maduro y aunque usted sienta que tiene más conocimiento que yo, la Biblia nos manda y nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Mira lo que dice la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. No solamente salvación eterna, pues ya la tenemos desde que venimos a Jesús, sino salvación de muchos fracasos o situaciones adversas que nosotros, si no agarramos el consejo del Señor, podemos cometer una locura y arruinarlo todo. ¿Verdad que sí? Amén. Sino que nos salva cuando nosotros aplicamos la palabra y evitamos ciertas situaciones o discusiones, ¿verdad?, inútiles,
que no edifican. Amén. Aleluya. ¿Lo ha leído la palabra? ¿Lo ha leído la palabra? El que evita una discusión, ¿qué es? Sabio. Conocimiento. El que se mete en pleito ajeno es como que agarre un perro por las orejas. Un proverbio de la Biblia. Es sabiduría, es conocimiento. Yo puedo ver que todos están agarrando ahí, pero se complique. ¿Verdad? Porque va a ser que me mete y yo salga sorteado con un golpe, ¿no? ¿Qué me van a meter en unos pleitos ajenos? O un pleito de matrimonio. ¿Verdad que sí? En una ocasión yo unos muchachos en una calle hacia abajo vieron que un hombre estaba golpeando a su mujer. Ella era muy escasa. Y ellos se bajaron del pick-up donde iban, ¿no? A defender a la mujer. Y agarraron al hombre. ¡Déjala! ¡Pa! ¡Pa! Y después la mujer lo agarró a pedadas y yo, ¡déjenlo! ¡Déjenlo! Se metieron en un pleito ajeno. Yo, hombre y mujer. Después están contentos otra vez, reconciliándose. Y usted cae enemigo. ¿Me entiende? Eso es conocimiento, sabiduría. Amén. Así que, hermanos, es importante entonces orar, leer la palabra y practicarla. Amén, practicarla. A mí me gusta lo que el Señor le dijo a Josué, que meditara en su palabra siempre, ¿verdad que sí? Medita en mi palabra día y noche. Practícala, porque hasta cuando tú hagas todo lo que en ella está escrito, se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando tú hagas todo lo que está en ella escrito, entonces prosperarás en todo lo que tú emprendas. Mire qué clase de palabra. Así que nosotros, hermano, quizás nos falta ese conocimiento, pero teórico lo tenemos. Lo tenemos. ¿Verdad? Porque ¿quién no conoce a Josué 1:9? Sin embargo, ahí está el versículo a la par de ese. Y lo voy a leer. Vamos a ir a Josué. Gloria a Jesús. A Joshua, para los que no hablan español casi. Versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí está el punto, mire, para que guardes, lo cual es sinónimo de practicar, ¿cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Luego viene la bendición. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Amén. Yo quiero que todo me salga bien. Amén. Entonces Dios nos dice que meditemos en su palabra y que la practiquemos. Amén. Y eso nos dejará a nosotros siempre, ¿verdad? No caer, estar siempre de pie. De pie. Amén, hermano. Yo sé que a algunos les cuesta congregarse, amén. Pero si practicas la palabra, al que te cueste congregarse debido al trabajo y los compromisos, siempre estarás en pie. Siempre estarás en pie. Porque tú sos la iglesia, que se mueve en todas partes. Este es el templo donde se reúne la iglesia del Señor. Pero durante el día, ¿no? Acá, menos acá, porque en otros países es de noche o de madrugada. La iglesia está establecida en los trabajos, en las empresas, en las universidades, ¿verdad? En la lavandería. Ahí está la iglesia.
En todo lugar hay un representante de Cristo que está esparciendo el olor de su conocimiento. A través del testimonio y a través de dar un tratado evangelístico. Amén. Entendiendo que el conocimiento que hemos adquirido de parte del Señor no solamente es para guardarlo para mí, sino que también para impartirlo a la gente que no conoce a nuestro Señor. Amén. Y que sea partícipe de las bendiciones grandes que nosotros tenemos hoy. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Doy gracias al Señor por lo que Él me está hablando hoy en esta mañana. Aleluya. Esta palabra me está despertando el hambre de Dios cada día. Así que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa es la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted está tomando leche sin adulterar. Y no se sienta que no entiende. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender. Le va a abrir el conocimiento. Se lo va a abrir, se lo aseguro. Le va a hacer entender la palabra. Y otras cosas las entenderá de aquellos a quienes Dios también les ha enseñado para enseñar. Amén. Pero la cosa es que tenemos que estar creciendo constantemente nosotros. ¿Cuántos quieren estar creciendo constantemente en el Señor? Amén. Amén. Yo dije la vez pasada que el crecimiento físico tiene su límite. ¿Verdad que sí? Amén. Esté contento con su estatura que tiene física. No se acompleje. Amén. Pero que su estatura física no le afecta a su inteligencia. O si no, vaya a la historia. Mire, Napoleón Bonaparte era más pequeño que yo. Sí. Y fue emperador de Francia. Sí, amén. Amén. Si el crecimiento físico terminó, pero que el intelecto le siga creciendo. Que la unción del Espíritu Santo. ¡Alégrese! ¡Aleluya! Eso se voy a hacer cada día. Se aumenta mi coeficiente intelectual. ¿Qué es el coeficiente intelectual? ¿Qué es? La capacidad de memoria y de inteligencia que tenemos. Amén. De entender las cosas, ¿verdad? De absorberlas. Te fijas, los niños tienen la capacidad de absorber rápido todo. Aprenden un idioma rápido. Aprenden a tocar un instrumento bien rápido. O sea, todo lo absorben. Por eso dice el Señor que como niños recién nacidos, amén, deseamos la leche espiritual. Aleluya. Que nadie se sienta que no puedo. Nadie que está en Cristo puede decir que no puede. Amén. Todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, a pesar que las cosas están hablando en el contexto acerca de la escasez monetaria. Amén, pero yo lo aplico en todos los aspectos. Aleluya. Amén. Nunca diga, Señor, no puedo predicar tu palabra. Dígale a él que lo usa para predicar. Amén. Métase en oración. Léale la palabra. Y el día que lo ponga a predicar, se dará cuenta el respaldo de su vida. Aleluya. Amén. Pero no sienta que no puede. Porque eso es de la carne. No puedo. Esa es la parte humana. No puedes. No puedes perseverar. Dios no te va a contestar. Fuera eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acuérdate que la carne se enferma. Es débil. No quiere hacer la voluntad del Señor. Pero usted sí la quiere hacer. Aleluya. Su parte espiritual la quiere hacer. Amén. Gloria sea al Señor. Así que hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Tenemos que meditar también, ¿no? Meditar en la palabra, meditar en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Meditar en la vida nuestra. Es necesario meditar en la vida nuestra para crecer. Aleluya. Meditar es pensar, es sentarse y pensar. Yo a veces me he puesto a pensar, Señor, ¿qué es lo que he hecho para ti? ¿He crecido espiritualmente? O sea, yo me evalúo a mí mismo. Señor, ¿cuánto conocimiento tú me has dado a mí? Esto lo sé, esto no lo sé. O sea, ¿cómo camino ante ti? ¿Te agrado? ¿No te agrado? O sea, una evaluación, meditar. ¿Qué hago con el tiempo? Porque a veces el tiempo que tenemos lo desperdiciamos, parece, y no lo logramos aprovechar en cosas que edifican. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que meditar en ese punto también. Meditarlo. Señor, Dios mío,
Pasó toda la mañana y no hice nada. Ni fui a lavar, ni fui a comprar, ni cosoré, y lo peor, ni oré. ¿Me entienden? O sea, aquí está que meditar. Porque usted tiene una alarma en su interior que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y usted sabe cuando usted no oró. Y dice, Dios mío, ¿le ha pasado eso? Sí, no conteste. ¿Le ha pasado eso? De pronto, en la madrugada, no sé si lo que está escuchando en la radio lo harán, pero, ¿verdad? Aquí todavía ayunamos nosotros, ¿no? Aleluya. ¿Verdad? Pero, de pronto, en la madrugada, usted despierta y le viene un pensamiento interno. Ayuna hoy. ¿Qué? Usted no tiene en su agenda ayunar hoy. Pero le viene una vocecita interna, es el Señor. Algo Él quiere darle. Algo Él quiere responderle. Y lo impulsa a ayunar. ¿Cuántos han obedecido esa palabra y cuántos la desobedecen? ¿Le ha pasado a usted? Sí. Aleluya. Sí. ¿Por qué lo creo yo? Que hemos sido lavados con la misma sangre. Aleluya. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Todas las cosas nos pasan similarmente a todos nosotros. Aleluya. El apóstol Pedro dijo, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, porque las mismas cosas le suceden a todos los hijos de Dios en el mundo. Amén. Amén. A veces somos sensibles, ¿verdad? Amén. ¡Pam! ¿Verdad? En la madrugada te levantas con un sueño y de pronto sientes una necesidad de orar. De doblar rodillas, tanto es el cansancio que tiene su cuerpo, tiene que levantarse temprano, pero la voz interna le dice, ora. Y cuando usted dobla su rodilla, usted está ganando una batalla. Está entrando en la voluntad perfecta de Dios, porque algo quiere darle el Señor. Amén. Amén. Eso es conocimiento. Eso es estar velando. Amén. Así que es necesario entender y conocer la voz de Dios. Pero no se conocerá si no tenemos una vida de oración, una vida de obediencia. ¿Verdad que sí? Amén. Así es que es importante entender eso. Acerca del tiempo, ¿no? Hay un versículo que a mí me gusta en Efesios capítulo 5, del 15 al 17, donde habla acerca del tiempo. El tiempo, pues el tiempo. El tiempo, ¿cómo se mide el día? No, 24 horas, el tiempo, un mes, 30 días, 31, 28. Ese es el tiempo. O el tiempo a través, cronológicamente hablando, a través de horas, minutos y segundos. ¿Ok? Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es meditar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. 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 Tenemos que andar como hijos de Dios siempre, en todo lugar. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren, entra la sabiduría. No como necios, sino como sabios. Cambiemos esas palabras. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como no cristianos, sino como cristianos. Aprovechando bien el tiempo. Ya el cristiano no puede desperdiciar el tiempo. Amén. Amén. No podemos hacerlo. No puedo pasar horas y horas en el teléfono hablando cosas que me edifican. Aleluya. ¿Verdad que sí? O en las redes sociales viendo que si pusieron pupusas o empanadas ahí o qué sé yo. O se ven un pajarito. Envíame la relación. Ya no, sino que vamos ya maduramos, ¿no? Hay que dejárselo a los niños que están conociendo, ¿no? Así que dice, si no como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Los días son malos. Amén. Pero si los días son malos, para el cristiano obediente no tiene temor de malas noticias. Aleluya. Así dice la palabra, ¿no? Amén. Así dice la palabra. Así que si es necesario que nosotros podamos de verdad aprovechar bien el tiempo,
Porque los días son malos, malos, malos. Y es necesario acercarse al autor de la vida. Es necesario acercarse al que es el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén, hermano. Es necesario acercarse al que puede sanar toda enfermedad. Aleluya. Amén. Es necesario acercarse al que hace producir agua en medio del desierto. Aleluya. Al creador de la vida, a nuestro Dios. Los días son malos, pero para nosotros no deben de haber días malos. Todos son buenos. Aleluya. Pastor, me estoy muriendo. Pues gloria a Dios por ese problema, porque tienes una buena oportunidad para orar. Aleluya.